tal, hermanos? Para ustedes que vienen conmigo en las noches, lunes, miércoles y viernes, estamos tocando un tema un poquito profundo, pero con paciencia y ayuda del Espíritu Santo podemos aprender cosas nuevas que Dios quiere revelarnos a nosotros en cuanto a este tema de una mirada al mundo que va a la par conjunto con lo que estamos enseñando los domingos, los martes y los jueves. Así es que es un tema muy interesante en cuanto al reino, el reino de Dios que Dios prometió, propuso y decidió traer su reino a esta tierra. Y hemos estudiado en el libro de Daniel, de aquella famosa estatua que hace referencia a los tiempos de antes de Nabucodonosor, de los medos, los persas y los romanos y todas esas cosas del pasado que algunos quizás hemos leído poco, pero en realidad fue algo profetizado por Dios, declarado, y así mismo ha venido sucediendo conforme a cómo Dios ha prometido las cosas. Hemos leído en el libro de Daniel, capítulo 7, verso 14, donde dice que le fue dado dominio, gloria y reino. Eso va junto con un reino, para que todos los pueblos y las naciones y las lenguas sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará. Este reino que Daniel nos menciona, que tendrá un comienzo, tuvo un comienzo y no tendrá fin, nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Y a ese reino hemos sido trasladados tú y yo, según Colosenses 1:13, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Pero Daniel en ese mismo capítulo 7, verso 18, nos dice lo que sucederá en este transcurso del tiempo, que después recibirán el reino los santos del Altísimo. ¿Oyó eso, hermanos? Los santos del Altísimo recibirán el reino y van a poseer el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Eternamente y para siempre. Ya ves por qué Dios nos ofreció vida eterna, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tiene que tener vida eterna para recibir un reino eterno y vivir y participar de un reino eterno. Como algunos cristianos, pues no todos leen la Biblia, no saben estas cosas. Pero Jesús dijo en Juan 18, verso 36 y 37, Jesús le respondió a ellos, dijo: mi reino no es de este mundo. Hermano, tenga en cuenta esto. Ni usted ya es de este mundo. No somos de este mundo. Ahora somos de Dios y estamos y hemos visto el reino, entrado al reino, trasladado al reino. Jesús le dijo: si mi reino fuera de este mundo, pues mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos y no muriera en una cruz. Pero mi reino, esa palabra suena por donde quiera. Mi reino, dice bien claro, no es de aquí, no es de esta tierra. Y Él nos llama al reino de Él. Y aquí nos traslada, nos da el derecho de entrar a ese reino. Y luego nos dice: mi reino no es de aquí. Entonces le dijo Pilato, bueno, a quien le digo él esta pregunta, ¿y tú eres rey?, le preguntó. Y Jesús le respondió: bueno, tú dices que yo soy rey, si yo para eso he nacido y para esto he venido al mundo, para reinar, para dar testimonio a la verdad. Y dijo Pilato, Jesús dijo: todo aquel que es de la verdad va a oír mi voz, igualmente como el que es de Dios, las cosas de Dios va a oír. El que no es
no la va a oír. Y Jesús dijo, sí, oyen mi voz. Y Lucas capítulo 1, verso 31 al 33, dice así, y ahora concebirás en tu vientre, le dijo a María, y darás a luz un hijo. Este llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque este va a ser grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios, oye bien, le dará el trono de David su padre. Aquí viene la palabra reino otra vez. Y él reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Vuelve la palabra reino. Y su reino no tendrá fin. ¿Qué no es glorioso, hermano, ser ciudadano de ese reino, pertenecer a ese reino, ser trasladado a ese reino? Jesús dijo, no temáis manadas pequeñas. A vuestro Padre le ha placido, le ha dado la gana darles el reino. En otra escritura, el profeta Isaías describe cómo reinará, otra vez hablando de una verdad que viene. Cristo cuando traiga su reino a esta tierra. Dice que cómo reinará cuando Él traiga su reino a esta tierra. De hecho, que lo va a traer, lo ha traído, lo está trayendo, está viniendo hasta la consumación de todas las cosas. Luego en Isaías 9, capítulo 9 del verso 6 al 7, fíjate cómo será. Él explicó bien claro porque un niño nos es nacido y un hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable. Será un consejero, será Dios fuerte, Padre eterno, hablando de eternidad, príncipe de paz. Y dice que lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino. David reinó sobre Israel 40 años. Y luego dice que disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, el celo de Jehová, oiga bien, de los ejércitos, hará esto. Hermano, por donde quiera la Biblia nos dice lo que Dios hará, lo que Dios se propuso, se determinó, el plan, el propósito, que reinará, la palabra reino, 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 por donde quiera. Jesús dijo, oren que venga ese reino, que Él le ha placido darnos ese reino, que a menos que no nazcamos de nuevo no lo podemos ver, no lo podemos. Entonces, la palabra reino está por donde quiera en la palabra del Señor. Por lo tanto, iglesia, qué gran verdad. Déjeme explicarle, este niño nacido de una mujer, una virgen, es el Hijo dado por el Padre eterno. Cristo es ese niño nacido con naturaleza humana y divina. María le dio el cuerpo humano y la naturaleza humana, pero el Espíritu Santo le da la naturaleza divina. Y ese es Hijo de Dios, el que nace de la naturaleza divina. ¿Puede entender esto? Dele pensamiento a esto. Por eso es que tú y yo tenemos que nacer de nuevo, del Espíritu Santo, de lo divino. Por eso es que en Juan, capítulo 1, verso 12, verso 13, mas a todos aquellos que le recibieron, a los que han creído en su nombre, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí estás tú. Digo, si has creído y lo has recibido acá adentro. Entonces, los cuales ya no son engendrados de sangre, pues si no seríamos de un reino terrenal, humano, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que esto vino de voluntad de Dios. Luego Juan otra vez vuelve al capítulo 3 de Juan, verso 5, verso 6. Responde Jesús y dijo, de cierto os digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar otra vez
en el reino de Dios. Y luego dice que lo que es nacido de la carne, como nosotros esto, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que es un reino espiritual. Luego allá en Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4, por medio de los cuales nos ha dado esas preciosas y grandísimas promesas que yo te he hablado, para que llegues a participar de esa naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en este mundo a causa de las concupiscencias y los deseos carnales. ¿Entiende? Para esto nos fue dado este niño. Un niño nacido y un hijo nos ha sido dado. Por eso vino Jesús con ese fin y propósito. Volviéndonos a Isaías, que hemos hablado mucho de él en el capítulo 9, ya era una profecía que se había dado, porque un niño nos es dado, se dijo allá, nos es dado, nacido, y el principado sobre sus hombros se llamará su nombre admirable, ser un consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, y los dilatados del imperio de la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino otra vez, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia desde ahora y para siempre. Y luego te dije que el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y luego dice, y un principado, gobierno sobre sus hombros. Su dominio va a dominar e imperio no tendrán fin, y él será el príncipe de paz. Por eso es que yo digo que el mundo, el hombre nos capacita para traer la paz al mundo. La paz que esperamos, la que Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Entonces, hermanos, no ha habido un gobierno igual y muy pronto aparecerá sobre el planeta. Este gobierno será perfecto en todas sus maneras. Dios se ha determinado a traerlo y Jesús nos pidió que oráramos pidiendo que su reino venga, que se haga su voluntad. ¿Usted entiende esto, hermano? No hay un gobierno que lo ha podido lograr, porque Dios ha reservado para sí ser Él el que al final pondrá fin a este sistema llamado mundo y establecerá su reino, y Él reinará por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. El Padre nuestro termina así, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El gobierno de Dios implementado a través de su Hijo, Jesucristo, será un cuadro de armonía y de unidad. La Biblia dice que Cristo reinará con sus santos. ¿Con quién más? Algunos de nosotros seremos puestos en posiciones que solo Cristo sabrá. Isaías profetizó en el capítulo 11, del verso 2 al 4, dice que reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritus de consejo y poder, espíritus de conocimiento y de temor de Jehová. Y él hará, ves que es algo que está viniendo y viene, entender diligente en el temor de Jehová a las personas, no juzgará por la vista de sus ojos, ni va a argumentar por lo que oigan sus oídos, sino que él juzgará con justicia a los pobres y jugará también, herirá la tierra con vara de su boca y con espíritu de sus labios matará al impío. Los que sean escogidos para gobernar no juzgarán según la vista de sus ojos, pues le dará Dios su conocimiento a ellos para que juzguen conforme al conocimiento de Dios. Este es el problema que tenemos hoy, fíjate. Pues seguimos la mente y no el espíritu. Dios nos habla al espíritu. Y a veces regresamos a la casa
a pensar cómo será lo que Dios va a hacer. Y es la mente la que pone traba, estorbo. Te dice, no, tú no puedes, nunca te ha pasado, tú no tienes el dinero, nunca en tu familia nada, nunca eso ha sucedido. No, y la mente. Bueno, ¿vamos a creer la mente o vamos a creer aquello que ya Dios nos ha revelado al Espíritu? No tire tu mente, la necesita. Necesitamos la mente, pero una mente renovada. Romanos capítulo 8, verso 14, dice, porque todos los que son guiados por la mente, no dice eso, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos, no otros, son hijos de Dios. Póngame mucha atención a estas palabras porque es lo que Dios nos está diciendo. No, no todos. Entonces, este no será un gobierno como el de hoy. No, imposible. Aplastará toda oposición a su gobierno y no habrá favoritismo allí. Sí que ya tiene usted una idea de quiénes se opondrán a este gobierno de Dios. Los que no son de Dios, los que no quieren a Dios, los que no le interesa a Dios, los que no tienen a Dios en su mente. Los santos sí, los nacidos de Dios serán puestos en posiciones de autoridad. Hermano, reinaremos sobre las naciones, gobernaremos, dice la Biblia. Mire, Lucas capítulo 19, Lucas 19, verso 17 al 18. Él le dijo, está bien, buen siervo, cuando lleguen allí, por cuanto en lo poco ustedes fueron fiel, ahora entren en autoridad sobre 10 ciudades. Y vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. También este dijo, también sobre 5 ciudades tú vas a gobernar. No como muchos hoy, no, diferente. Isaías, qué tremendo era el profeta Isaías en cuanto al reino. Capítulo 59, verso 9, 4 al 8 dice, fíjate, no hay quien clame por la justicia en este reino terrenal. Son pocos. No hay quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad. Hablan vanidades. Conciben maldades. Y dan a luz iniquidad. Fíjate, eso es hoy. Incumban huevos de áspides y tejen telas de arañas. Y el que comiere de sus huevos morirá. Y si lo apretaren, saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir. Comparado con él, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad y obras de rapiña que está en sus manos. Sus pies corren ¿a qué? Al mal. Se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, destrucción, quebrantamiento. Hay en sus caminos por donde ellos andan. No conocieron caminos de paz. Y nosotros nos damos cuenta de eso hoy. Ni hay justicia en sus caminos. No se obra como se debe de obrar. Entonces, hermanos, ni hay justicia en sus caminos y sus verdades son torcidas. Cualquiera que por ella fuere, no conocerá paz. Pues, hermano, eso lo vemos hoy. Está hablando del futuro también. ¿Qué no es así con los gobiernos? ¿Trabajan hoy? Nosotros. De eso es de que la gente se queja de los malos gobiernos en todo lugar. Muy bien. Entonces, hermanos, entendamos bien estas cosas. Este tema del reino de Dios viniendo a la tierra. Si algo esperamos los creyentes, que el reino se va a establecer en la tierra. Ya no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá angustia. Y claro, nosotros como no hemos llegado a ese estado todavía, se nos hace un poco sorprendente.
pero esto es un asunto de fe. Fe. Creer, al Señor dijo, para todo aquel que en Él crea. Amén. Entonces, qué bueno que Dios nos dio aquello que necesitamos, fe, para creer en sus promesas. Muy bien. Aquí lo dejamos hasta la próxima vez. Hay mucho material allí para usted leer y estudiar, por lo cual damos gracias al Señor. Señor, gracias porque tu palabra es verdadera y ella llega a las casas de aquellos que tienen oídos para oír y tienen ojos para ver. Y oro que tú abras cada día los ojos espirituales, los oídos espirituales, para que puedan entender lo que Apocalipsis dice, lo que el Espíritu dice a la iglesia. Aquello que el Espíritu dice a la iglesia. Que podamos conservar estas palabras en Cristo Jesús. Amén.